En 1793, un matemático francés estaba escondido en París huyendo de la guillotina. Era uno de los mayores defensores de la revolución. Había defendido la divulgación, la ciencia y la democracia. Pero aquella misma revolución que él había defendido, ahora lo estaba persiguiendo. Mientras él esperaba ser encontrado, seguía escribiendo. Y entre sus papeles había una idea que nadie tomaba en serio hasta en 2 siglos más adelante: que la democracia, tal como la conocemos, tiene una incongruencia matemática que hace imposible determinar la voluntad de toda una población. Y no lo decía porque lo lleva la democracia, sino porque en el fondo la amaba tanto que tenía que ser sincero con sus limitaciones. Lamentablemente, este matemático murió en prisión sin saber exactamente el impacto de esta gran idea. Y hoy, 250 años después, aún sigue sin resolverse del todo. La democracia descansa sobre una idea bastante intuitiva. Si le preguntas a la mayoría, obtienes la respuesta correcta, o por lo menos la voluntad popular. Simplemente el sistema de votación revela dicha voluntad. Y en muchos casos funciona perfectamente bien. Si por ejemplo hay 2 opciones, el sistema funciona perfecto. Candidato A contra candidato B. Gana aquel que tiene más votos. La lógica es transparente, el resultado es claro y nadie puede objetar que el ganador representa a la mayoría. Pero piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que una decisión importante tenía solo 2 opciones? En la vida real, casi nunca, y en política, mucho menos. Como ejemplo más claro, las últimas elecciones presidenciales en el Perú. Cuando eliges un presidente, generalmente hay varios candidatos. Cuando en el Congreso, por ejemplo, se debate una ley, no solo hay 1, 2 o 3 versiones, hay múltiples versiones de esa misma ley. Y justo ahí, cuando ingresas a tercera opción, esta lógica de democracia se rompe por completo. Algo extraño comienza a pasar, porque agregar una tercera opción introduce una complejidad matemática que a simple vista no se puede notar. Cada persona puede tener decisiones coherentes y lógicas, sin embargo que al sumarlas sin agregado, los resultados son inconsistentes. Eso fue lo que vio Condorcet hace más de 250 años. Y eso es aquello que hace tan interesante este problema, dado que el problema no está en los votantes, sino en la decisión matemática de este problema. Hay que poner esto en términos concretos. Vamos a un ejemplo mucho más sencillo. 3 amigos, Andrés, Bruno y Danilo, tienen que decidir dónde van a ir a cenar. De igual forma, hay 3 opciones. Pueden comer o ceviche, o pueden comer pizza, o también, si desean, pueden comer sushi. Cada uno tiene sus preferencias bien definidas. Por ejemplo, Andrés prefiere el ceviche sobre la pizza y la pizza sobre el sushi. Por el lado de Bruno, por ejemplo, él prefiere la pizza sobre el sushi y el sushi sobre el ceviche. Finalmente, nuestro amigo Danilo prefiere el sushi sobre el ceviche y el ceviche sobre la pizza. Cada uno sabe perfectamente lo que quiere. Sus preferencias son consistentes y ordenadas. Ahora, vamos a votar. Primera pregunta: ¿ceviche o pizza? Si nos damos cuenta, por ejemplo, Andrés prefiere el ceviche sobre la pizza, así que va un voto. Por el lado de Bruno, por ejemplo, prefiere la pizza sobre el ceviche, por lo que ya van empatados 1-1. Y ahora Danilo, por ejemplo, prefiere el ceviche sobre la pizza, lo cual en votación significa que ganó 2-1 el ceviche sobre la pizza. Ahora, siguiente pregunta: ¿pizza o sushi? De igual forma, veamos cómo son las preferencias de cada uno. Por ejemplo, Andrés prefiere la pizza sobre el sushi. Y de igual forma, Bruno prefiere la pizza sobre el sushi. Y finalmente, en el caso de Danilo, prefiere el sushi sobre la pizza, por lo que de igual forma en votos gana la pizza 2-1. Ahora, por lógica de preferencias, al igual que hemos visto en cada una de estas, lo que debería ir al último es el sushi. Así que veamos si esto es verdad. Hagamos una última votación: ceviche o sushi. Ahora veamos los votos. Andrés, por ejemplo, prefiere el ceviche sobre el sushi, así que el ceviche va ganando por un voto. En el caso de Bruno, él prefiere el sushi sobre el ceviche, así que ahí vamos 1-1 empatado en votos. Y finalmente Danilo de igual forma prefiere el sushi sobre el ceviche, por lo tanto el sushi le ganó el ceviche. Pero acá hay una trampa. Observemos esto. Si nos fijamos bien, en la primera votación el ceviche le ganó la pizza. En la segunda votación la pizza le ganó el sushi. Y en la última votación el sushi le ganó el ceviche. Es decir, aquí hay una preferencia circular. No hubo trampa, pero el grupo como grupo va en círculos. Sus preferencias son circulares y esto rompe la regla de la transitividad. ¿Y esto qué significa? Que el grupo prefiere el ceviche sobre la pizza sobre el sushi y el sushi sobre el ceviche, por lo que nunca van a tener un consenso en general. Es decir, que ninguna de esas 3 opciones es el ganador de todo este grupo. La voluntad colectiva no existe, o más precisamente depende completamente en qué orden se haga la votación, porque escogiendo uno u otro grupo, tú puedes determinar quién va a ganar. Fíjate en esto, hicimos 3 diferentes órdenes de votación y los 3 arrojaron resultados diferentes, considerando las mismas preferencias.
las mismas opciones y los mismos votantes. Y de acá intuimos que aquella persona que controla el orden de la votación, controla el resultado. No es manipulación tal cual, pero en el fondo, aquel que elige qué se vota primero, escoge en el fondo el resultado. En una cena de amigos esto es meramente anecdótico. Sin embargo, en un parlamento donde se escoge leyes, esto puede influir muy negativamente. Y esto casi nadie lo ve. Y tiene un nombre, la paradoja de Condorcet. Sin embargo, la historia no termina aquí. En 1951, un joven economista llamado Kenneth Arrow publica su tesis doctoral. Ese trabajo tenía una bomba muy interesante. Arrow se preguntó, ¿acaso existe un sistema de votación lo suficientemente justo? Y no específicamente el sistema democrático que usamos hoy en día, sino un sistema en general. Sin embargo, para responder a esta pregunta, introdujo unas condiciones necesarias que este sistema debe cumplir. La primera, si todos los votantes prefieren A sobre B, el sistema debería declarar que todo el grupo prefiere A sobre B. Segunda, la decisión de escoger entre A y B no debería depender de una tercera decisión, C. Por ejemplo, si el grupo el día de hoy prefiere A sobre B y mañana aparece una opción C, esta opción C no debería cambiar las preferencias entre A y B. Básicamente, opciones irrelevantes no deberían cambiar las opciones relevantes. La tercera, y quizás un poco lógica, no debería haber un dictador. Básicamente que no existe un individuo cuyas preferencias individuales determinen la preferencia colectiva, independientemente de lo que piensen los demás. Cuarta, la dominancia universal. Es la regla que dice que los votantes pueden tener cualquier preferencia individual, siempre y cuando sean racionales, es decir, transitivas y completas. Con estas condiciones, Arrow demostró que no existe ningún sistema de votación que cumpla cada una de estas simultáneamente. Es decir, es matemáticamente imposible un sistema que cumpla todo esto. Y es una imposibilidad matemática que ha sido demostrada. Y por este mismo motivo, en 1972, este economista ganó el premio Nobel. Y no por haber dado una solución a ese problema, sino por demostrar que no tiene solución. Por lo que paradójicamente fue uno de los resultados más importantes del siglo XX. Entonces, ¿la democracia está rota por completo? Lo que Condorcet y Arrow demostraron no es que la democracia está rota de por sí, sino algo mucho más sutil. La paradoja de Condorcet no aparece siempre. Requiere una configuración específica de preferencias donde las opiniones del grupo estén suficientemente divididas y distribuidas de cierta manera. En la práctica, cuando se observa que en grandes grupos las opiniones o las preferencias convergen a un centro, difícilmente se presenta la paradoja de Condorcet. La mayoría de las elecciones cotidianas no siempre están en un círculo infinito. Sin embargo, aquí es donde está el problema real. Que este ciclo no aparezca no significa que no esté influyendo sobre el resultado. Significa que alguien en algún momento tomó la decisión del orden de las votaciones, sobre qué opciones estaban disponibles, sobre cómo se formulan las preguntas, y esa decisión predeterminó el resultado incluso antes de que la primera persona votara. Y créeme, en el Parlamento pasa mucho más de lo que uno cree. El orden del día no es neutral. El orden de las votaciones de cada proyecto de ley tampoco es neutral. Las opciones que se incluyen o excluyen tampoco son neutrales. Y naturalmente, cada una de las decisiones en el fondo está cargada de decisiones políticas. En algunos países han intentado responder esta paradoja con mayor o menor éxito. Por ejemplo, en Australia usan el voto preferencial, donde los votantes ordenan todas las opciones en lugar de escoger solo una. Esto reduce pero no elimina el problema por completo. Algunos organismos internacionales, por ejemplo, usan el método Borda, que asigna puntos de acuerdo al orden de las preferencias. Otros, por ejemplo, han usado el método de Condorcet de manera más extrema, eligiendo el candidato que le ganaría a todos los demás en votaciones de a dos cuando ese candidato existe. De hecho, la paradoja de Arrow garantiza eso. Pero en el fondo todos representan diseños honestos para evitar este problema, a partir de un entendimiento mucho más profundo de cómo funcionan las decisiones colectivas. La democracia de por sí no está rota, pero tampoco es el mecanismo perfecto de revelación de la voluntad popular. De hecho, es un sistema imperfecto, con limitaciones matemáticas verificadas, que funciona mejor cuando somos conscientes de estas limitaciones. Y bien, si te ha gustado este pequeño video, no te olvides dejar un comentario, un like y compartirlo con todos tus amigos. Asimismo, si quieres ver más temas de economía, desarrollo personal u otros temas también, no te olvides de suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Soy Bruno Villacorta, economista de profesión y divulgador por elección. Nos vemos en un próximo video.